Revelado, el impactante momento navideño que transforma el desdén en amor incondicional. La tarde del 24 de diciembre, el aire en el pueblo estaba impregnado de fragancias a pino y buñuelos. Sin embargo, dentro de la casa familiar, Miguel sentía un frío helado que se colaba por cada rincón de su ser. Regresar a su hogar tras la muerte de su padre había sacado a la luz una mezcla de tristeza y angustia, espejos de expectativas y peso de tradiciones que parecían aplastarle el pecho. Su abuela, doña Rosa, se paseaba por la casa con un semblante que emanaba juicio y desaprobación, recordándole constantemente que una carrera brillante en ingeniería agrónoma no era más que un capricho en comparación con las antiguas raíces que la familia había cultivado durante generaciones. Mientras preparaba la finca para la gran cena de Nochebuena, su mente divagaba entre recuerdos de conversaciones pasadas con su padre. La risa franca y el aliento fresco de nuevas ideas aún resonaban, pero se sentían enfundados en la sombra de las dudas que lo asediaban. Aquella mañana antes de que el sol cayera, Miguel había decidido explorar el desván, en un acto impulsivo por evadir ese ambiente tenso que lo rodeaba. En lo alto de la añeja madera un diario polvoriento llamó su atención y al abrirlo, el rostro de su abuelo parecía cobrar vida al contar sus propias vivencias. Las palabras llenas de lucha y sacrificio lo absorbieron. A medida que leía sobre cómo su abuelo había levantado la finca con esfuerzo inigualable, una mezcla de esperanza y resentimiento se apoderó de él. ¿Por qué su abuela no podía entender que el progreso y la tradición podían coexistir? Se sentó en el suelo frío, hundido en un mar de emociones contradictorias, dándose cuenta de que el desdén de doña Rosa no solo cuestionaba su elección profesional, sino también sus propias aspiraciones. La angustia crecía en su pecho. Miguel sabía que quería hacer íntegro el legado de su padre, pero la pregunta lo atormentaba: ¿era posible hallar un balance entre el honor familiar y su deseo propio? Mientras el reloj marcaba la hora, su mente se llenaba de imágenes de su futuro, premios, reconocimiento, colaboradores admiradores y a la vez el rostro de su abuela, endurecido y firme, que siempre había valorado la tierra por encima de los libros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que las luces de Navidad comenzaban a titilar en el campo, el dilema de Miguel lo atravesaba como un rayo. En el fondo de su ser, sabía que una propuesta que podría cambiar por completo su carrera estaba al acecho. ¿Debería dejar a la familia en un momento tan frágil por el brillo de un futuro personal? La lucha interna lo consumía mientras los ecos de su abuelo lo llamaban a la responsabilidad y el honor. Su mente, ahora un torbellino, gritaba entre la desesperación y la determinación. Cada opción parecía errónea y cada decisión un paso hacia un abismo más profundo. ¿Podría tomar una decisión que uniera su vida profesional a su amor por su familia? La pregunta latía fuertemente en su corazón, inmóvil, justo al borde del precipicio emocional. Las campanas de la iglesia del pueblo sonaban a lo lejos, resonando en la mente de Miguel como un eco de su propia lucha interna. Mientras los habitantes se organizaban para la cena, él se encontraba atrapado en una espiral de pensamientos que lo alejaban de la celebración. La velada, que debería haber sido un momento de alegría, se convertía en una tortura silenciosa. La sonrisa en sus labios se forzaba, camuflando la tormenta que se desataba en su interior. Al entrar al comedor, las mesas estaban adornadas con los colores típicos de la festividad, pero Miguel no podía despegarse de la sensación de vacío que lo acompañaba. Dos caminos se enfrentaban: permanecer en la finca y abrazar la tradición familiar que su abuela defendía con tal fervor, o arriesgarse a perseguir su propia visión. Cada bocado que tomaba parecía convertirse en una pesada carga de expectativas ajenas. Su mente lo llevó de regreso al día en que su padre le había enseñado a analizar el suelo y los cultivos, atesorando un conocimiento que Miguel había soñado con expandir. Esa pasión por la ingeniería agrónoma no era solo un deseo de éxito personal, sino un anhelo de innovación que podía unir pasado y futuro. Sin embargo, su abuela no lo veía así. Para ella, cada planta era un símbolo de sacrificio y, en su visión, el progreso era una traición. ¿Podría él demostrarle que el amor por la tierra podía coexistir con el avance de la ciencia? La cena avanzaba entre comentarios triviales,
pero él no podía evitar sentir que su lugar era un reino repleto de sombras. Cualquier intento de hablar sobre su carrera era frenado por la mirada de doña Rosa, una mirada que despojaba sus palabras de poder. Al terminar el almuerzo se armó de valor, ejecutando un acto casi salvaje, se levantó y solicitó la palabra. Abuela, comenzó sintiendo las miradas de sus familiares pesadas sobre él, quiero hablar de mis sueños y cómo estos pueden contribuir a la finca. Un silencio abrumador llenó la habitación. La abuela, con su rostro inmutable, lo retó con una sola mirada. Era un desafío que exigía todo su ser, donde se mezclaban el miedo y la esperanza. Miguel siguió adelante explicando cómo visualizar un futuro donde los métodos tradicionales y tecnológicos se complementaban, y cómo eso no significaba deshonrar a su familia, sino honrarla desde una nueva perspectiva. Sabía que lo que decía podría caer como una losa sobre los corazones que amaba, así que continuó, decidido a abrir un diálogo. Creo que puedo mejorar nuestros cultivos, hacerlos más sostenibles, argumentó, hablando con pasión mientras su corazón latía con fuerza. Doña Rosa, tras unos momentos que parecían eternos, rompió el silencio. ¿Y quién te ha dicho que necesitas cambiar lo que siempre ha funcionado? La pregunta lo atravesó como un dardo. Esa noche Miguel no pudo dormir. La confrontación lo había dejado más inquieto que antes. Sabía que su propuesta no solo era audaz, sino revolucionaria para todos. Las palabras de su abuela resonaban con fuerza en su mente, desafiando su determinación. Había llegado el momento de reflexionar sobre su legado, pero también de renovar la conexión con quien era. Mientras el amanecer despuntaba, una claridad inesperada apareció ante él. Tal vez el camino hacia el futuro no implicaba elegir entre uno u otro, sino hallar una fusión. A medida que el sol iluminaba el campo, un rayo de esperanza brilló en su interior, la posibilidad de redescubrirse a sí mismo no solo como un agrónomo, sino como un innovador que podía crear su propio legado familiar. Ahora, la pregunta no era solo si debía dejar atrás a su familia, sino cómo construir un puente entre ambas realidades. El próximo desafío lo aguardaba. Había llegado el momento de trazar un plan que pudiera convencer a su abuela, un plan que no solo mostraría su pasión, sino su amor por las raíces que nunca deseó abandonar. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. ¿Podría realmente lograrlo? ¿Tendría el coraje suficiente para enfrentarla resistencia de quien más amaba? La inquietud de necesitar respuestas lo empujó hacia su próximo destino, un viaje inesperado al corazón del progreso agrícola que podría cambiarlo todo. Miguel despertó antes del amanecer, inundado de una sensación de urgencia. La noche anterior había sido un crisol de emociones, y ahora, las chaquetas frías de ansiedad y determinación se mezclaban en su pecho. No podía posponer más su decisión. Había decidido que no se trataría solo de un discurso emocional. Necesitaba presentar evidencia, un plan tangible que asombrara a su abuela y a los demás. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, sus pensamientos giraban en torno a su propuesta. No era suficiente con hablar, debía demostrar lo que la innovación podía hacer por la finca. Su mente comenzaba a trazar un mapa mental, al tiempo que hacía una lista de los puntos clave que quería enfatizar. Decidió que debía visitar la Universidad Agrícola en la ciudad. Allí se ofrecían cursos sobre agroecología y sostenibilidad, temas que deseaba integrar en su visión. No solo quería mejorar los cultivos, quería que su familia viera las oportunidades que existían si combinaba la experiencia de la tradición con el conocimiento científico. El camino hacia allí no sería fácil, pero aceptaría el reto. Con un poco de dinero ahorrado para el transporte y un cuaderno donde garabatearía todos sus pensamientos, Miguel se hizo a la carretera. El viaje parecía interminable, con cada paisaje desfilando ante sus ojos como un recordatorio de lo que estaba en juego. Fijó un objetivo claro, debía conseguir toda la información necesaria para regresar y plantear un cambio significativo. Mientras viajaba, la adrenalina crecía y su determinación se fortalecía. Esa mezcla de temor y emoción era un combustible potente que encendía su deseo de revolucionar la forma en que trabajaba la tierra. Al llegar a la universidad, se encontró inmerso en un mundo vibrante de ideas y proyectos innovadores. Durante varios días, absorbió cada concepto nuevo y cada metodología que ponía delante. Habló con expertos y estudiantes, intercambió ideas y desafió sus propias creencias. Cada conversación era un ladrillo en la construcción de su futuro. Miguel se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo sobre ciencias agrícolas, estaba redescubriendo su identidad,
su propósito, mientras exploraba un proyecto sobre la implementación de técnicas de irrigación eficiente. Una luz de inspiración encendió su mente. ¿Y si podía implementar un sistema de riego que no solo optimizara el agua, sino que también reduciera costos? Esa idea comenzó a florecer en su mente como una semilla en la tierra fértil. Miguel se apresuró a anotar cada detalle en su cuaderno, imaginando cómo todo esto podría cambiar. El regreso a la finca fue diferente. Cada paso que daba ahora estaba impregnado de una nueva energía. En su mente el puente entre el pasado y el futuro era más claro. Sin embargo, Miguel sabía que tenía que encarar la reacción de su abuela, y esa certeza le provocaba un nudo en el estómago. Deseaba que su corazón se abriera a su visión, pero temía su respuesta. Con el ocaso como telón de fondo, se preparó para la conversación que cambiaría su vida y la de su familia. Miguel sabía que era hora de dejar a un lado el miedo y abrazar la verdad que había descubierto en su viaje. Mientras se adentraba en el hogar familiar, el aire estaba impregnado de fragancias tradicionales evocando la memoria de su infancia. Una mezcla de arraigo y nostalgia, que ahora chocaba con su nueva conciencia. Se sentó frente a su abuela, y el peso de lo que iba a decir se desbordó en su pecho. El momento de la revelación había llegado, y con ello, la posibilidad de cambiar el rumbo de su legado para siempre. Miguel respiró profundamente sintiendo cómo el aire cargado de un pasado familiar se entrelazaba con sus aspiraciones por el futuro. Abuela, comenzó con la voz más firme de lo que se sentía. Los ojos de su abuela, que parecían cargar la sabiduría de generaciones, fijos en él, lo hicieron vacilar. ¿Cómo transmitirle la magnitud de su descubrimiento? Mientras se esforzaba por articular sus ideas, una parte de él dudaba. ¿Podía realmente desafiar las creencias de su abuela? Años de tradición, técnicas transmitidas de mano en mano, representaban no solo métodos, sino también historias y recuerdos. Pero en su interior, Miguel sabía que el miedo a fracasar no podría ser una excusa para cerrar los ojos ante las oportunidades que había aprendido en la universidad. Le habló de la agroecología, de cómo un sistema de riego eficiente no solo podía mejorar sus cosechas, sino también ayudar al medio ambiente. Podríamos ahorrar agua y reducir costos, abuela. Este es el futuro, insistió, buscando la conexión entre su visión y lo que ella consideraba sencillo y seguro. La abuela lo miró, sorprendida por la audacia de sus propuestas. Tú siempre has sido soñador, Miguel, respondió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Esa palabra soñador resonó en él, transformándose en un desafío. No se trataba de soñar, sino de actuar. De repente la necesidad de demostrar su valía se volvió más intensa. Miguel decidió que la conversación no podía convertirse en un mero intercambio de palabras, debía mostrarle. Propuso realizar una pequeña prueba en un rincón de la tierra familiar, donde implementaría el nuevo sistema de riego. ¿Podremos ver los resultados, abuela? Si esto funciona, ¿no podríamos cambiar algunas cosas en la finca? Mientras hablaba, su mente se llenó de imágenes de su abuela cuidando de los cultivos y viendo brotar nuevas esperanzas y oportunidades. Los ojos de ella, antes llenos de desconfianza, empezaron a brillar con una chispa de interés. Sin embargo, esa era solo una pequeña victoria en su lucha interna. ¿Sería suficiente? Pasaron los días y Miguel se sumergió en el trabajo, ansioso por preparar el terreno para el experimento. La tierra era dura como si resistiera al cambio, y el sudor se mezclaba con el polvo mientras creaba el sistema de riego. Cada elevado grifo y cada gota de agua que emergía eran símbolos de su esfuerzo y fecha de su compromiso con el futuro que deseaba construir. Una tarde, mientras trabajaba, recibió un mensaje de un compañero de la universidad que había tenido un impresionante avance en un proyecto de cultivo. La idea lo zapateó, ¿y si podía aplicarla a lo que empezaba a gestar en su finca? Los ojos se le iluminaron en un estallido de ideas. La combinación de sus descubrimientos podría abrir nuevas puertas. Decidió intercambiar ideas con su compañero y formar un plan conjunto. Necesitaba apoyo para afianzar su propuesta ante su familia, no solo por sus conocimientos, sino también por la pasión compartida por la agricultura y la sostenibilidad. Esa alianza se tornó crucial, un impulso de confianza se apoderó de él. Estaba dispuesto a enfrentar la resistencia, determinando que su visión valía la pena, era su legado que jugaba en la balanza. Al regresar por la tarde a la casa después de reuniones entusiastas, la inquietud volvió a su mente. Su abuela no había emitido un juicio claro,
el futuro seguía lleno de incertidumbres, con su corazón latiendo con fuerza, se preparó para un nuevo encuentro decisivo. La próxima conversación no sería solo sobre ideas y pruebas. Miguel sabía que se trataba de un enfrentamiento emocional, donde tendría que exhibir no solo datos, sino también su corazón. Los pasos hacia el hogar resonaron en la quietud de la noche. Había llegado el momento de enfrentar la resistencia que no solo limitaría su visión, sino también su propio destino. La luz de la sala iluminaba su camino, pero la oscuridad de su miedo lo seguía de cerca. ¿Estaría preparado para lo que vendría? Con la puerta a punto de abrirse, Miguel sintió en sus huesos que el verdadero desafío apenas comenzaba. La puerta se abrió lentamente y el aroma a guisos familiares impregnó el aire, llenando el espacio del hogar donde Miguel había crecido. Su abuela estaba sentada en la mesa, el ceño fruncido mientras revisaba notas de cuentas y cosechas pasadas. Miguel sintió el peso de su mirada, como si cada número en la hoja de papel le gritara sus dudas, sus temores. ¿Cómo fue tu día, mijo?, preguntó su abuela sin levantar la vista. Su voz, aunque cortante, llevaba consigo una preocupación implícita. Miguel respiró hondo, preparándose para un desafío que se extendía más allá de las simples palabras. Necesitamos hablar de los cultivos, abuela. Lo que estoy haciendo en el campo podría cambiarlo todo, comenzó. Sintió que cada palabra tenía que ser precisa, o el castillo que estaba construyendo se desmoronaría de inmediato. La abuela finalmente lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y escepticismo. ¿De verdad crees que un par de ideas modernas podrán cambiar el trabajo de toda una vida? La pregunta resonó en la habitación como un eco de antiguas tradiciones, desafiando todo lo que Miguel estaba planteando. No son solo ideas, son soluciones concretas. El nuevo sistema de riego no solo mejorará nuestra producción, también ahorrará tiempo y esfuerzo. ¿No podemos darle una oportunidad? Miguel sintió que su voz se volvía más firme con cada palabra. Era ahora o nunca, debía convertir esa conversación en algo tangible. La conversación se volvió una batalla de pasiones, argumentando las posibilidades frente a los miedos profundos de su abuela. Miguel trazó una hoja de beneficios, enumerando uno por uno los aspectos positivos de su enfoque. Así, en esa mesa, comenzó a vislumbrar el valor del argumentar con claridad, pero también de escuchar. Lo que estás proponiendo representa un salto al vacío, dijo su abuela de repente, su voz ahora más suave, casi melancólica. Todo lo que conozco me dice que lo tradicional es lo seguro. Su rostro reflejaba tristes memorias de cosechas fallidas, de errores que definieron su vida. Miguel sintió que el desafío no solo era presentar sus propuestas, sino también reconocer el dolor que su abuela llevaba en su corazón. Entiendo que sientas miedo, abuela. Yo también tengo miedo, Miguel confesó, su voz ahora cargada de sinceridad. Pero este miedo no me frena, me impulsa. Quiero que nuestras tradiciones sigan siendo parte de nosotros, pero también quiero que evolucionen. Este es el momento de hacerlo juntos, de reformular todo lo que hemos aprendido. Se permitió una pequeña pausa, dándole espacio a su abuela para procesar sus palabras. La luz de la lámpara iluminaba sus rostros, y por un momento, el silencio fue más poderoso que cualquier palabra. Miguel sintió que la atmósfera se cargaba con la posibilidad de un entendimiento renovado, incluso si la resistencia seguía presente. Al final, su abuela asintió débilmente, como si comenzara a reconocer no solo el valor de los cambios propuestos, sino también su deseo de encontrar un terreno común. Quizá podríamos probar, dijo, y esa pequeña frase brilló como un faro de esperanza en medio de la tormenta interna que Miguel había navegado. Mientras su abuela y él comenzaban a discutir los pasos concretos a seguir, una revelación interna afloró en Miguel. Había encontrado no solo una forma de compartir su visión, sino también la valentía necesaria para enfrentar otros conflictos que venían a su vida. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia esta nueva etapa, una intriga lo envolvió, como si un nuevo camino se abriera ante él. ¿Cómo lidiaría con los antiguos métodos de trabajo que estaban tan arraigados en su familia? La conexión con su pasado familiar estaba presente, pero la delgada línea entre lo que era y lo que podría ser se volvía cada vez más difusa. Miguel sabía que este nuevo horizonte tendría sus propias batallas, y con cada decisión, se acercaba más a descubrir las verdades sobre sí mismo que aún no había confrontado. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante nuevos desafíos? ¿Y si los cambios que traía también despertaban miedos en otras partes de su familia?
Con esa pregunta pesando sobre él, Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba, y su viaje estaba destinado a reescribir no solo su futuro, sino también el legado de su familia. La idea de implementar un nuevo sistema de riego ocupaba la mente de Miguel mientras se preparaba para el día siguiente. Cada miembro de la familia, cada vecino, tenía su propio enfoque de la agricultura, y sus corazones estaban tan conectados a la tradición como a la tierra que cultivaban. Sin embargo, esa conexión no lo intimidaba, al contrario, lo llenaba de determinación. Sabía que para ganar la aceptación de su familia y su comunidad, tenía que demostrar que el cambio no era solo un capricho moderno, sino una necesidad. Al amanecer, Miguel se levantó más temprano de lo habitual. Con la primera luz del día, salió al campo y observó con atención los signos de la tierra. Si quería que su abuela y los demás agricultores creyeran en sus planteamientos, necesitaría una base sólida en datos y ejemplos prácticos. Con un cuaderno en mano, empezó a anotar lo que había aprendido sobre la eficiencia hídrica y los cultivos que se beneficiaban de un riego más controlado. Su mente se activaba cada vez más y, en el fondo, se preguntaba si esta jornada sería la que marcaría el inicio de una nueva era en su familia. La primera tarea del día fue preparar un pequeño área del campo como una prueba del nuevo método. Miguel sabía que una demostración tangible sería esencial para convencer a su abuela y a otros. Sin embargo, mientras planificaba, una incertidumbre creció en su interior. ¿Qué pasaría si sus intentos fallaban? Su abuela había compartido sus temores con él, pero él no podía permitir que esos miedos lo consumieran. El verdadero fracaso es no intentar, se repitió, recordando ese mantra como una guía. Cuando llegó el momento de presentar sus ideas, Miguel reunió a algunos de los agricultores locales, muchos de los cuales miraban sus movimientos con escepticismo. Su abuela lo observaba desde la distancia, manifestando su propia mezcla de apoyo y preocupación. Miguel hizo una pausa. No solo sería una presentación de ideas, sino un acto de defensa de lo que él creía. Con voz firme, comenzó a hablar sobre los beneficios del nuevo sistema de riego. Mencionó estadísticas sobre el uso de agua y los costos de producción a lo largo del tiempo. Sentía como el sudor le perlaba la frente, pero la pasión por sus palabras iluminaba su expresión. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por un viejo conocido, un férreo defensor de las tradiciones que lo miraba con recelo. «¿Y si tus cambios hacen más daño que bien?», su rival dijo, retador. «La tierra tiene sus propios ritmos. No puedes obligarla a seguir el compás de lo nuevo». Miguel sintió un golpe en su estómago, como si su propio argumento hubiera sido desbaratado por una simple pregunta. Pero no podía retroceder. Recordó las palabras de su abuela y la lucha que había tenido por encontrar un terreno común, y se dio cuenta de que esa lucha se extendía más allá de su hogar. El camino del cambio necesitaba firmeza y flexibilidad, y debía estar dispuesto a escuchar. «Entiendo tu perspectiva», respondió con calma. «No estoy aquí para despojar a la tierra de su esencia. Lo que quiero es aprender a trabajar con ella, no en su contra. Si probamos podemos medir y ajustar. Si no funcionamos juntos, entonces lo descartaré». La tensión se hizo palpable. Muchos de los presentes comenzaron a murmurar, algunos asintiendo al notar la sinceridad de Miguel. Miró a su abuela, que ahora mantenía la mirada fija, esperando que la resonancia de sus palabras lograra abrir un espacio para el diálogo. Su adversario parecía sorprenderse por la respuesta calmada, y aunque el ambiente se mantenía tenso, había un destello de respeto en su mirada. «Un experimento no es lo que podría arruinar nuestra cultura, sino lo que podría salvarla», murmuró en voz baja, mientras la discusión continuaba. A medida que la conversación se desarrollaba, Miguel se sintió más seguro de sí mismo. No estaba solo defendiendo una técnica, estaba desafiando sus propias raíces, enfrentando un camino donde la innovación y la tradición podían coexistir. A medida que la jornada avanzaba y la tarde se oscurecía, Miguel comprendió que cada pregunta desafiadora era una oportunidad para definir su propósito. El deseo de cambio ardía en su interior, pero la aceptación dependía de su habilidad para mostrar que el futuro no significaba la muerte del pasado. Sin embargo, una sensación de inquietud le recorrió la espalda cuando se dio cuenta de que no todos estaban dispuestos a escuchar. La resistencia se cocía en el aire y sabía que el verdadero problema no era solo la innovación, sino el miedo a lo desconocido. Mientras la noche se cerraba, Mario se preguntó cómo podría construir puentes entre corazones reacios y los suyos.
con su mente centrada en los desafíos venideros, se sintió listo para una lucha que no solo involucraba a su familia, sino a toda su comunidad. Había llegado el momento de confrontar profundamente sus creencias y de demostrar que la evolución de la tradición no era una traición, sino una celebración. Miguel se dio cuenta de que lo que estaba en juego era más grande de lo que había imaginado. Una pregunta comenzó a rondar en su mente con fuerza: ¿podría realmente transformar el legado familiar sin perder su esencia? ¿O el precio del cambio sería demasiado alto? Con el eco de esas interrogantes resonando en su corazón, supo que su viaje apenas comenzaba. Miguel despertó al día siguiente con un nuevo impulso. Las preguntas que había dejado en el aire la noche anterior aún lo atormentaban, pero esa tensión se había transformado en un fuego interno. Sabía que no podía darse el lujo de esperar la aprobación de quienes rodeaban su vida. En lugar de eso, decidió enfocarse en la acción. La teoría sin práctica resultaba vacía. Tomó su cuaderno y se dirigió al campo. La primera tarea del día consistía en evaluar el área que había destinado para probar el nuevo sistema de riego. Mientras inspeccionaba la tierra, se concentraba en cada ista de suelo, cada espiga que sobresalía del suelo. ¿Cómo podría demostrar que la innovación y la tradición no eran antagonistas, sino aliados en el ámbito agrícola? Sin embargo, al tiempo que recorría el terreno, su mente vagaba. Recordó a su abuela y sus susurros de preocupación. Los cambios a menudo traen tormentas, mijo, le había dicho. Miguel sabía que esas tormentas eran inevitables, pero él tenía que aprender a navegar por ellas. El avance constante era su única opción. Decidido a llevar a cabo su plan, Miguel comenzó a esbozar un proyecto más sólido. No solo se trataba de conseguir mayor eficiencia hídrica, debía incluir una historia que conectara sus esfuerzos con las tradiciones que su familia había mantenido durante generaciones. Con un enfoque renovado, dividió su cuaderno en secciones: fundamentos del riego eficiente, estudios de casos antiguos y evidencia histórica de cómo sus antepasados también innovaron en su tiempo. El tiempo pasó volando. La luz del día se desvanecía, y la ansiedad comenzaba a cernirse sobre él. Necesitaba a su abuela en su lado, y tenía que encontrar una manera de convencerla de que el cambio no significaba abandonarla a ella o a su legado. Al final, era esa conexión emocional la que podría activar la fe en su idea. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la resistencia. Esa resistencia que había sentido en las miradas de sus vecinos. Cuando llegó la noche, Miguel se sentó en su vieja silla de madera en el porche, absorto en sus pensamientos. Mientras la brisa fresca acariciaba su rostro, pensó en su abuela. ¿Qué historia podría contarle para que viera luz en su propuesta? La tradición era un tipo de honestidad cultivada a lo largo de los años, y debía ser honesto también con ella, así que decidió que el siguiente paso sería personalizar su enfoque. No iba a obligar a su abuela a aceptar su visión. Más bien, se sentaría con ella y le compartiría lo que había aprendido, siempre recordando el respeto que ella merecía. Si había un camino que debía explorar, era el de la empatía, la comprensión profunda de la historia familiar. Al llegar la mañana, Miguel se sintió más preparado que nunca. La comunicación efectiva sería clave y en su mente se repetía una frase de su padre: todo se puede arreglar con una buena conversación. Así que armó su mente de valor, preparó unas notas y con el corazón latiendo rápido, se dirigió hacia la cocina donde su abuela solía estar. Sin embargo, la sala estaba vacía. Un aire de inquietud llenó el espacio. Buscó a su abuela en cada rincón de la casa, pero no había rastro de ella. El desasosiego creció en su interior mientras contemplaba el oscuro camino que ahora tenía frente a él. ¿Estaría su abuela lista para escuchar alguna vez lo que realmente le preocupaba a Miguel? Con la incertidumbre apoderándose de su mente, decidió que debía descubrirlo por sí mismo. Había empezado a entender que la verdadera transformación inminente no sería solo sobre la agricultura, sino sobre la relación que tenía con su familia. Con un nuevo propósito, Miguel salió de casa, con la intención firme de buscar a su abuela en el lugar donde siempre había encontrado consuelo, su jardín, ahí con la esperanza de que cada planta hablara de su pasado. Estaba convencido de que la tradición pudiera abrir una puerta al futuro que anhelaba. Su mente bulliciosa anhelaba respuestas y al mismo tiempo un nuevo dilema se afianzó en su pecho. ¿Pasaría si las notas que había preparado no eran suficientes para hacerla cambiar de parecer? Con esta incertidumbre en mente, Miguel se propuso avanzar en su búsqueda, sabiendo que la auténtica batalla estaba a punto de comenzar.
El jardín estaba cubierto de un silencio reverente, como si las plantas mismas aguardaran la llegada de Miguel. Cada hoja, la tallo parecía contener historias de generaciones pasadas que clamaban por ser contadas. Se acercó a su rincón favorito, donde su abuela pasaba horas cuidando de sus plantas, sintiendo que cada una de ellas había sido cultivada no solo con agua y tierra, sino también con amor y dedicación. Miguel cerró los ojos, inhalando el aroma fresco de la tierra. Sabía que su próximo paso era crucial, no solo necesitaba encontrar a su abuela, sino también una manera efectiva de conectar su visión con el corazón de su familia. Tenía que reavivar el fuego del entendimiento entre sus tradiciones y su deseo de innovar. Era un desafío complicado, pero estaba decidido a abordar este momento con empatía. Mientras caminaba por el jardín, algo le llamó la atención, una flor marchita que había crecido entre las hierbas. Era un signo evidente de descuido, pero también de la lucha constante por crecer en un entorno complicado. Ese paralelo le ofreció una perspectiva nueva. La flor necesitaba atención, al igual que su relación con su abuela. Este desdén podía transformarse en amor con el enfoque adecuado. Con renovada determinación, Miguel se sentó en el banco de madera desgastada que su abuela había hecho con sus propias manos. Antes de abordar la conversación, sintió el impulso de reflexionar sobre su propio crecimiento. ¿Qué aspectos de su vida había descuidado que también requerían atención? Tal vez la conexión emocional debía alcanzar sus propios temores y ambiciones. Mientras pensaba en esto, la idea de no recibir la aprobación de su abuela dejó de ser una carga y se convirtió en un catalizador para su crecimiento personal. La voz de su padre resonó en su mente de nuevo. La verdad no siempre es fácil de escuchar, pero es el primer paso hacia la comprensión. Miguel comprendía que, al igual que la flor, su visión podría florecer solo si la alimentaba con honestidad. Sin embargo, el miedo persistía. ¿Y si su abuela se negaba a escuchar? ¿Y si la resistencia se apoderaba de ella? La ansiedad comenzó a acumularse, pero decidió usarla como motor en lugar de un freno. Finalmente se puso de pie, llenando sus pulmones de aire fresco. Miguel emprendió el camino hacia la casa con la firme creencia de que había una transformación esperándolo. No podía continuar sin abordar la resistencia, y sabía que el enfoque debía ser la comprensión emocional, no la imposición lógica. Se preparó para abrir su corazón, pero su mente seguía divagando, esbozando su presentación, ajustando las palabras que le resonaban en el pecho. El aire fresco del jardín se transformó en la venganza contra la duda, y cada paso hacia casa se sintió más seguro. La cocina era un espacio que siempre había sido un refugio, y él debía convertirlo en un terreno fértil para el diálogo. Se sentó a esperar, las notas que había preparado firmemente en su regazo, recordando la importancia de escuchar. De repente, el chirrido de la puerta rompió el silencio. Su abuela apareció en el umbral, con su andadera en la mano. Pero su mirada mostraba un atisbo de preocupación. Miguel se dio cuenta de que el momento ya no era solo suyo. La ansiedad que había sentido se volvió palpable entre los dos. «Miguel, ¿qué sucede?», preguntó ella con una preocupación genuina, y en ese instante, la oportunidad de cambiar la narrativa entre ellos se convirtió en un desafío personal. Un desafío que implicaba abrir antiguos miedos, cuestionar las raíces de su tradición y quizás, unirse por el amor que había persistido en las tormentas que habían enfrentado. Mientras su abuela se sentaba frente a él, Miguel sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La tensa atmósfera sugería que la discusión no sería fácil, y la pregunta lo atravesó: ¿sería capaz de resistir la tormenta emocional que una conversación como esta podría provocar? Las palabras estaban a punto de brotar de su boca, pero en su interior sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría encontrar la manera de demostrar que innovación y tradición no son opuestas, sino complementarias en el camino hacia el futuro? El silencio en la cocina se volvió denso, y Miguel sintió el peso de las expectativas que se cernían sobre él. Su abuela, con la mirada fija, parecía escanear cada línea de su rostro en busca de respuestas. La calidez del hogar contrastaba con la frialdad de su corazón, que latía desbocado bajo la presión del momento. «Abuela, he estado pensando», comenzó, su voz temblorosa traicionando una inseguridad que luchaba por esconder. Las palabras que tanto había practicado se desvanecieron en su mente a medida que el miedo a la desaprobación asomaba. Sintió que los ojos venerados que lo habían visto crecer ahora pesaban como rocas en sus hombros. Ella lo interrumpió, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Sobre qué, mi niño? Sabes que aquí estoy para escucharte».
La suavidad de su tono lo animó, pero también lo dejó con una sensación extraña. El deber de expresar sus sentimientos se mezclaba con la angustia de abandonar la portada de su libertad. Miguel se tomó un momento, observando cómo el sol se filtraba a través de la ventana, iluminando las antiguas fotos familiares que adornaban las paredes. Cada imagen contaba una historia de sacrificio, amor y tradición, exactamente lo que él estaba a punto de poner en la mesa. ¿Podría la historia que él traía ser tan valiosa y digna de atención como las que ya existían? Me gustaría explorar algunas ideas sobre el negocio de la familia, dijo finalmente, casi en un susurro. Al pronunciar esas palabras, sintió que se abría una puerta, pero también vislumbró un abismo bajo ella. Las ideas que había estado cultivando, alimentadas por años de observación y reflexión, ahora parecían desafiantes y audaces. Sin embargo, sabía que tenía que ser honesto acerca de su intención. Lo que hemos hecho ha sido importante y no quiero cambiar eso, pero creo que hay maneras de adaptarlo, de hacerlo más relevante para nuevos tiempos, continuó, sintiendo su voz ganar fuerza con cada palabra. Podía ver cómo la confusión se reflejaba en el rostro de su abuela, se debatía entre la lógica de sus palabras y la resistencia a lo desconocido. ¿Acaso piensas que lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente?, preguntó ella, su voz cargada de emoción. Era una confrontación directa que había anticipado, y Miguel se sintió compelido a defender su percepción. No, abuela. Lo que tú hiciste es el cimiento sobre el cual deseo edificar. Es como el jardín, porque las raíces son fuertes. Puedo también pensar en cómo abrir nuevas flores en este tiempo, respondió, tratando de encontrar el equilibrio entre la tradición y su visión modernizadora. La tensión se incrementó, y a medida que hablaban, Miguel percibía sus emociones crujir como las hojas secas bajo sus pies. Este diálogo no era solo un intercambio de ideas, era un proceso purificador. Mientras compartía su perspectiva, se dio cuenta de que, aunque tenía que frente a su destino, debía también escuchar y aceptar los miedos e inseguridades de su abuela. Miguel se centró en abrir su corazón. Pasó de describir sus ideas a un espacio más personal. Habló sobre sus propios miedos de no cumplir las expectativas familiares, de llevar el legado con éxito, y cómo había llegado a un punto en su vida donde las certezas eran cada vez más escasas. La conversación comenzó a tomar forma, llenándose de vulnerabilidad y honestidad. La resistencia se estaba desvaneciendo lentamente, desplazada por la necesidad de comprensión mutua. Era un intercambio fluido donde ambos podían ver el valor del camino del otro. Sin embargo, antes de que la tensión se disipara por completo, su abuela, aún reteniendo sus dudas, hizo un movimiento inesperado. Si lo que propones va a perjudicar nuestra tradición, no puedo apoyarlo. La afirmación cortó el aire. Miguel sintió el latido de su corazón resonar. Había llegado el momento de tomar una decisión audaz y demostrar que su visión no era un rechazo, sino una evolución necesaria. Con determinación, se incorporó, decidido a encontrar una solución que abriera la puerta a una nueva posibilidad. Déjame mostrarte lo que he imaginado, dijo, sintiendo que cada palabra era una promesa. Un movimiento que podía abrir su relación a nuevas dimensiones o romperla, y en ese instante decisivo, Miguel se dio cuenta de que la conversación no solo era un diálogo sobre negocios, sino la oportunidad de redefinir su conexión con su abuela. Pero al hacerlo, también podía arriesgarse a perder partes de su propia identidad. Sería capaz de presentar sus ideas de manera que resonaran en su corazón, mientras salvaguardara el legado que su abuela tanto valoraba. El aire parecía cargado con la electricidad de lo que estaba por venir, y Miguel supo que la batalla por su futuro apenas comenzaba. Miguel se sentó frente a su abuela, la musa de su tradición, el baluarte de su pasado. Su corazón latía con fuerza, un reflejo de la lucha interna que ahora giraba en torno a la necesidad de conexión y entendimiento. Las palabras permanecían en el borde de su mente, su visión de un futuro donde la innovación coexistiría con la tradición estaba al alcance de su mano, pero el reto era manifestarla de manera que resonara en el corazón de Doña Rosa. Mientras el tiempo parecía dilatarse en la atmósfera tensa de la cocina, tomó aire profundo, recordando su propósito. Abuela, comenzó, tú has cultivado esta tierra con amor y sabiduría, y eso es lo que más respeto. No estoy aquí para deshonrar tu legado, sino para adaptarlo, para hacerlo más fuerte. Con cada palabra, Miguel se sintió un poco más en control, su honestidad era su arma más poderosa, un puente que esperó construir entre sus visiones divergentes. Doña Rosa lo observó, en sus ojos había un atisbo de comprensión, pero también una inquebrantable resistencia.
Entiendes, mijo, que cada método tradicional trae consigo un cuento. No puedo simplemente abandonar lo que hemos hecho por algo que no comprendo. Miguel asintió, comprendiéndolo profundamente. Lo sé, abuela. Pero, ¿y si podemos contar una nueva historia juntos? Imagínate si pudiéramos utilizar lo que has enseñado para integrar técnicas que maximicen nuestro rendimiento, que cuiden la tierra y al mismo tiempo mantengan la esencia de tu legado. Mientras hablaba, se dio cuenta de que su propuesta no giraba exclusivamente en torno a tecnologías agrícolas, sino también en el redescubrimiento de la profunda relación que tenían en su familia. Este vínculo que había estado oculto tras la resistencia, debía resurgir. Doña Rosa frunció el ceño, evaluando cada palabra. Dime entonces cómo verás mi legado al incorporar estos cambios. Porque más allá de los números y logros, lo que cultivamos es nuestra historia. Sin querer perderse en su discurso técnico, Miguel pensó y creó una analogía que resonara con su abuela. Así como tú has regado cada planta en este jardín, yo quiero regar el legado familiar con nuevas ideas que lo fortalezcan. Imagínate una flor que al experimentar un cambio de entorno, florece más hermosa y fuerte. Eso es lo que busco, abuela. Un silencio pesó entre ellos, y Miguel se sintió vulnerable, pero con determinación. Propongo comenzar con una pequeña parcela de nuestra tierra. Poner a prueba el sistema de riego eficiente, recoger datos y observar los resultados. Si no funciona, entonces aceptaré la realidad sin cuestionamientos. Pero si resulta, ¿podríamos explorar la posibilidad de incorporar más cambios juntos? La mirada de su abuela se suavizó, llena de tumultuosas emociones. No puedo prometer que estaré de acuerdo con todo, Miguel. Pero yo valoro tu empeño y el deseo sincero de cuidarnos y proteger nuestros lazos. Tal vez, solo tal vez, podamos intentarlo. Miguel sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Gracias, abuela. Todo lo que deseo es combinar tu sabiduría con todo lo que he aprendido. Juntos podemos crear una nueva narrativa, donde la tradición y el conocimiento se entrelacen para desarrollar nuestra finca. Los días siguientes fueron transformadores. La energía y la fe renovadas en su propuesta trajeron consigo un sentido de propósito que Miguel no había sentido antes. Invirtió tiempo y esfuerzo en el experimento, su corazón latiendo con cada paso que dio en el campo. La dinámica familiar comenzó a cambiar, cada almuerzo se convertía en una oportunidad para discutir los avances del sistema de riego, sus éxitos y retos. Al final de la temporada, el experimento dio frutos. La nueva técnica de irrigación generó un aumento notable en el rendimiento de las cosechas. Miguel no solo había demostrado que su enfoque funcionaba, sino que además había cultivado un entendimiento más profundo con su abuela. La validación que tanto necesitaba no era solo en números, era en el brillo de los ojos de Doña Rosa al hablar de los nuevos cultivos y en las discusiones sobre cómo mejorar aún más sus prácticas agrícolas. El verdadero triunfo fue el lazo que florecía entre ellos. Miguel había aprendido que el crecimiento personal y profesional no se trataba solo de alcanzar metas, sino de encontrar un terreno común con aquellos que amas. Con su abuela al lado, decidió presentar su proyecto como una opción para la comunidad. El camino hacia el futuro se había forjado desde la celebración de su historia y sus raíces, así, el legado de su padre no había sido olvidado, al contrario, lo había llevado a un nuevo nivel. Miguel ahora se sentía seguro y reconocido, no solo como el ingeniero agrónomo que siempre soñó ser, sino como un puente entre el pasado y el futuro, llevando la tradición en su corazón mientras abrazaba el cambio. La transformación personal de Miguel había sido monumental. Ahora se enfrentaba al mundo con confianza, con cada decisión imbuida de amor por su familia y un compromiso que reforzaba los lazos de su historia. Regresar a la finca no solo significó honrar a su padre, sino también cimentar su lugar como el líder de su legado familiar. Había alcanzado una realización genuina y sabia, donde la historia y la innovación habían encontrado un hogar. Este es el momento de reflexionar sobre nuestro propio legado. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.